Una vez más, agradezco mucho que me recibas en tu casa. Estoy abriendo mi corazón porque quiero llegar a mis hermanos católicos y a mis hermanos evangélicos. A mis hermanos católicos quiero decirle que gozan de una rica tradición, que están en comunión con una iglesia maravillosa. Una iglesia que no tiene 100, 200, 500 años. Una iglesia que tiene 2000 años y que fue fundada por el mismo Jesucristo en persona. A mis hermanos evangélicos les quiero decir que les amo muchísimo y que por eso ruego por ustedes, para que el Señor les regale el don de la fe plena. No es que estén perdidos, ni mucho menos. Yo no estoy diciendo eso. Yo sería un mal católico si los excluyo a ustedes del plan de salvación. No se trata de eso. Se trata de que yo sé que ustedes aman al Señor. Y como aman al Señor, ustedes aspiran a tenerlo todo. Es que tal vez algunos de ustedes no se hayan enterado o no se les haya revelado de alguna manera que el Señor fundó esta iglesia para una mejor relación de nosotros con Él. Que el Señor fabricó los sacramentos para que tú y yo nos hiciéramos más santos y tuviéramos el cielo al alcance. Hay cosas maravillosas acerca de esta iglesia, de esta doctrina, de esta fe, que tú, amigo evangélico, pudieras aprovechar. Fíjate qué interesante. No estoy pidiéndote o no estoy queriendo decir con esto que vayas a dejar de ser evangélico. Lo que estoy diciendo es que vas a realizar tu fe evangélica a cabalidad, a plenitud, amando la Biblia, la palabra de Dios, pero con una relación más directa, más estrecha. Por ejemplo, si el Señor te permite venir a esta iglesia, vas a poder participar del sacramento del altar y vas a poder recibir el verdadero cuerpo y la verdadera sangre del Señor, así como Él lo dispuso, porque Él lo quiso, porque te quiere tanto y tanto y tanto, que no le bastó con sufrir por ti, gastar hasta la última gota de su sangre. No le fue suficiente con dejar su trono, con su gloria, y bajar aquí a hacerse como uno de nosotros. No, quiso quedarse presente en la Eucaristía, en el sacramento del altar, para que tú, amigo católico, y para que tú, amigo protestante, si lo deseas, puedas algún día participar de ese sacramento hermoso aquí en la iglesia de Jesucristo. Bueno, pero hablábamos de que esa iglesia que descubrí, porque no es solamente que me haya acercado, fue el hecho de que me resistí y de que no quería aceptar esto que el Señor me señalaba como su iglesia y por lo tanto como camino obligado por mí, obligado para mí, para que yo transitara y me llegara al Señor. Este camino de esta hermosa tradición, de esta iglesia bendita. Y lo resistí con todo mi corazón. Y el Señor me iba mostrando que Él dispuso que su iglesia fuese que fuese visible, que la autoridad en esta iglesia era apostólica, de manera que el criterio de autoridad por el que yo me tenía que regir era un criterio apostólico y no solamente bíblico. Y ya hemos tratado el tema de la apostolicidad de la iglesia, pero no hemos tratado el tema del sucesor de Pedro, o de Pedro y de sus sucesores, porque tampoco me caía bien el Papa. No me caía bien. Como otras cosas en la iglesia no me caían bien o no quería aceptar. Pero tuve que dar al traste con la realidad de que son asuntos, disposiciones del Señor, que yo tengo que aceptarlas. Y aceptándolas, terminan gustándome, porque me hacen más feliz, me hacen estar más tranquilo, porque sé que no tengo que inventar la rueda. Me refiero a los sucesores de los apóstoles y al príncipe de los apóstoles, que es el Papa. Ahora bien, dirán ustedes, pero es que Papa, ¿dónde está el Papa en la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia la palabra Papa? Fíjate qué interesante.
nos exigen cosas que los del otro lado no son capaces de dar. Porque en la iglesia, en la Biblia tampoco aparece la palabra supervisor nacional, pastor asociado, supervisor de distrito, pastor nacional, supervisor general. Esas palabras, esos términos no aparecen. Y los tienen nuestros hermanos evangélicos para hablar acerca de su liderato, a lo que tienen perfectísimo derecho. Pero no porque el término no esté exactamente estipulado en la Biblia en términos etimológicos, no significa que no esté bien, que no sea válido. La palabra reverendo tampoco está en la Biblia. A mí me llamaban reverendo y yo lo creía muy bíblico. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, lo que es un hecho es que Jesucristo estableció el papado como una institución. Y lo hizo a partir de San Pedro. Vamos a comenzar con San Juan capítulo 1, versículo 42. Estas fueron cosas que yo fui descubriendo. A pesar mío, pero las fui descubriendo. Porque lo dice la Biblia. San Juan capítulo 1, versículo 42. El Señor dice, tú eres Simón, hijo de Juan. Lo identifica, diríamos ahora con nombre y apellido. Tú eres Simón, hijo de Juan. Pero te llamarás, de ahora en adelante, Kefas. Kefas significa piedra. Mira qué interesante. Digo, para los que están dispuestos a profundizar en la palabra de Dios. Recuerda, no son muchos textos regados, esa no es la cuestión. Es profundizar en los textos para encontrarnos eventualmente con la que escribió esos textos, que es la iglesia. ¿Le cambió el nombre? Esto es importante porque en la Biblia, cuando se le cambia el nombre a alguien, se está anunciando un rol determinante de esa persona en la historia de la salvación. Lo mismo ocurrió con Abraham, que terminó siendo Abraham. Jacob terminó siendo Israel. Y luego veremos cómo a María también se le cambia el nombre en el Evangelio por gracia plena, o la que está llena de gracia, el ángel cuando la saluda, en Lucas 1:28. O sea, cuando se le cambia el nombre a alguien, es determinante esa persona, va a ser determinante en la historia de la salvación. Se anuncia un rol determinante de esa persona. De ahí en adelante, es un llamado especial que se anuncia desde el cambio del nombre. Y no le pone cualquier nombre, no, le pone Kefas, que significa piedra. Y Jesucristo no hace nada de manera alocada. Dios ha establecido sus asuntos y recuerden que nosotros creemos que hay una jerarquía de verdades. O sea, una verdad está relacionada necesariamente con la otra. De manera que lo que Dios hace siempre tiene cabeza y final, final y cabeza, todo se relaciona. Ya lo hemos dicho, las verdades de fe no se excluyen. Excluir verdades de fe y absolutizar otras, eso es sectarismo. Y ustedes, hermanos católicos, no quieren ser sectarios. Y los hermanos evangélicos tampoco quieren ser sectarios. Ustedes quieren estar en contacto con la verdad plena, no con parte. De ahí viene secta, sectario. Parte, sector, sección. No, no, no. Todo, lo quieren todo. Kefas, piedra le puso. ¿Por qué? En Mateo 16:18, lo vas a ver, lo vas a corroborar. En Mateo 16:18 vas a ver por qué le puso piedra. Porque es sobre esa piedra que él va a fundar ahora su iglesia. Mateo 16:18. Y tú eres Pedro. Kefas. Tú eres piedra, y sobre esta piedra, o sea, sobre ti, edificaré mi iglesia. Una vez más, en singular, no en plural, singular, mi iglesia. Si él fundó una iglesia, esa es la que queremos, ¿no? Pues bien, hace 2000 años atrás le dijo a Pedro, tú eres Kefas, o sea, piedra, y sobre esta piedra, o sea, sobre ti, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué conlleva las llaves? Poder de atar y desatar. Es decir, el poder de regir la iglesia corresponderá desde que Cristo se vaya hasta nuestros días,
en la administración de ese poder. Y también el Papa, en ese sentido, como ocurrió como San Pedro en el momento dado en que estuvo, durante el proceso que estuvo trabajando como el príncipe de los apóstoles, fue también punto de referencia. Tienes las llaves. A ti daré las llaves del reino de los cielos. ¿Por qué? Pues porque Él lo quiso. Porque así Él lo dispuso. Lucas 22:31. Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. Escuchen bien, Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. Él no está hablando de que Él solamente está metido en el problema. No, no, no. Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como el trigo se limpia. Pero, dice Lucas 22:31, la palabra de Dios, pero yo he rogado por ti. Mira qué interesante, no dice, usted está en un problema, Satanás ha pedido permiso para acabar con ustedes, y yo estoy orando mucho por ustedes. Era lo lógico, ¿no? Pero el Señor dijo, Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, pero yo estoy rogando por ti, por Pedro, para que tu fe no venga abajo. Y añade además la última oración del versículo 31 del capítulo 22. Y tú cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Es decir, cuidar de ellos, servirles de aliciente. Entonces es importante que San Pedro, que sus sucesores, es importante orar por ellos, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y se ha empeñado con la iglesia. ¿Y por quién tenemos que orar? Según el Señor. Por el Papa. Para que la fe del Papa no caiga. Porque ese es el criterio de unidad, diríamos nosotros. El criterio de unidad, miramos al Papa y miramos a los obispos y a la jerarquía en términos generales, y podemos asegurar que ahí está la iglesia. Según los padres de la iglesia, San Ireneo de León lo decía, donde está el obispo, ahí está la iglesia y el Espíritu Santo. Ireneo de León lo dijo en el año 165 o 164. Es importante orar por el Santo Padre. El Papa es el ser humano más atacado por el diablo, porque es el vicario de Cristo en la tierra, porque el Señor lo dispuso de esa manera. Marcos 14:37. Marcos 14:37. Dice, volvió y los encontró dormidos en el momento más profundo de la pasión del Señor. En el momento culminante de la misión de Jesús, ellos se quedan dormidos. Y llega el Señor para llamarles la atención. Y el Señor los encontró dormidos. Pero no regañó a todo el mundo. No. A Pedro, dice, le dijo a Pedro, los encontró dormidos y le dijo a Pedro, ¿duermes? De modo que no pudiste permanecer despierto una hora. Pero si todos estaban dormidos, ¿por qué se empeña en que Pedro haga las cosas que no les exige a los demás? Los demás también dormían. Pero él le pregunta a Pedro, ¿estás dormido? Le llama la atención. No pudiste esperar tan siquiera una hora. ¿Por qué? Porque Pedro es el que está a cargo. Como decimos en mi país, se cae de la mata. Si yo voy a una fábrica y tengo a un gerente en la fábrica y veo que los empleados no están haciendo lo que corresponde, ¿a quién voy a llamar? ¿A los empleados? No, llamo al gerente, llamo al que está a cargo. Pero no solamente por este texto, sino que cuando se menciona, se hace el listado de los apóstoles en todo el Nuevo Testamento, siempre se pone a Pedro en primer lugar. Fíjense qué interesante. San Juan capítulo 21, versículos del 15
al 18. Dice una vez más, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y le preguntó 2 veces más. 3 veces le preguntó. ¿Me amas, Pedro? Una vez por cada negación. ¿Te acuerdas? ¿Me amas, Pedro? Él se entristeció, Pedro, y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Qué más directo lo quieres? El Señor delegó el cuidado de su rebaño a Pedro. Y a través de Pedro, a sus sucesores. La historia es clara, la historia no nos miente en este sentido. 265 sucesores, papas, desde Pedro hasta Benedicto XVI. Muchos papas. 265. Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto y por ahí para abajo. 265. Una cadena ininterrumpida de sucesores de San Pedro. Las puertas del infierno. Y para ello, y como evidencia, tenemos el papado. Después de todo esto, sigo insistiendo, pero es que no puede ser. No puede ser la Iglesia Católica, no puede ser el Papa, no puede ser el Papa, tiene que ser otra cosa. Pero no puede ser Cristo solamente, porque ese Cristo me habla del Papa. Claro, hay subterfugios. Por ejemplo, se me trató de explicar en una ocasión de cuando el Señor dice, y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hacen un juego con el griego en el cual fue escrito el Evangelio de Mateo. Porque en griego a Pedro se le llama Petros, que significa piedra pequeña. Y después el Señor habla de Petra, que es la roca sobre la que funda la casa, su iglesia. Por lo tanto, hay una diferencia entre piedra pequeña y piedra grande. ¿Por qué? Porque se está hablando en griego. Y en griego no se le puede poner a Petro, Petra, porque es un hombre. Por eso le llama Petro, piedra pequeña, y Petra, la roca sobre la cual va a fundar la iglesia. Pero resulta que no son dos cosas distintas. Es lo mismo, la misma persona. Porque el Señor no hablaba en griego, el Señor habló en arameo. Y en arameo, en el lenguaje en el cual Jesús dijo esas palabras, no hay diferencia entre una piedra pequeña y una piedra grande. No es cuestión de interpretación. Es que el Señor hablaba en arameo. Ahora bien, por eso me llamó mucho la atención, porque eso ocurrió más o menos para el año 1997. 1997. Y para ese año compré la nueva versión de la Biblia evangélica en español, Reina Valera, edición de 1995. Una edición en la cual participaron algunos de mis profesores. Y es una Biblia de estudio. Y cuando ustedes ven el comentario al pie de página de la Biblia evangélica Reina Valera del 95, hace esta misma interpretación católica que acabo de hacer, de Mateo 16-18. Dicen los exégetas evangélicos que editaron esa Biblia, que como el Señor habló en arameo, debemos atenernos a las palabras que muy probablemente dijo el Señor, y no el griego, sino a las palabras que dijo el Señor, manifestando de esta manera, según esos estudiosos, que no hay diferencia entre piedra pequeña y piedra grande. Jesús, como hablaba en arameo, no hizo diferencia entre una piedra y otra, sino que dijo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra de la que estoy hablando, o sea, de ti, edificaré mi iglesia. Eso fue lo que dispuso el Señor. Y aún así seguía diciendo, no puede ser. Los profesores que escribieron, mis profesores que escribieron eso, que dijeron eso, o que interpretaron eso, no pueden estar en lo cierto, debe haber alguna escapatoria, porque es que yo no quiero que el criterio sea apostólico. No quiero que el Papa sea el encargado de cuidar de mí.
No lo quiero, no. Yo insisto en que el criterio de autoridad tiene que ser bíblico. Y seguí insistiendo en lo mismo. Me estaba volviendo loco porque ya daba el traste con la realidad. Y ya mi predicación había variado algo. Porque ya no podía enseñar tan contundentemente como antes. Porque ahora estaba la duda. Bueno, decía yo, les hablo acerca de la Santa Cena, pero les hablo como un símbolo, como creemos nosotros, o lo hablo como quiso Cristo, como un sacramento en términos de presencia real. Bueno, ¿predico acerca de la Virgen o no predico acerca de la Virgen? Eran cuestionamientos que me venían a la mente. Cuando estábamos preparando a gente para que se bautizara, debía rebautizar a aquellos que ya se habían bautizado, aunque Efesios 4:5 dijera que debíamos nosotros permanecer en un solo bautismo. ¿Dónde está el criterio bíblico? Porque a mí me habían enseñado en el seminario que el meollo, la norma, lo esencial de mi fe evangélica era que la Biblia era la única norma de fe, doctrina y conducta. Fíjense si me lo aprendí bien, que todavía lo recuerdo. La Biblia es la única norma, la Biblia, la única norma de fe, doctrina y conducta. Solo la Biblia. Pero un criterio tal tiene que aparecer en la Biblia. Y lo busqué. Estuve buscando el texto que me dijera eso. Lo busqué. Como decimos en el Caribe, por mi madre que lo busqué. O sea, no les quepa la menor duda. Yo busqué el texto que me dijera. Lo que me habían enseñado era el fundamento, la esencia de mi fe evangélica. Que la Biblia era la única norma de fe, doctrina y conducta. ¿Y saben qué? No lo encontré. Voy donde algunos compañeros míos preguntándoles, oye, ¿te acuerdas de lo que nos enseñaron en el seminario? Aquello de que la Biblia era lo único, la única norma, lo único necesario. Sí, seguro que lo recuerdo. Pues no sé, aparentemente perdí las notas o no me acuerdo bien, pero es que no recuerdo el texto bíblico que diga eso. ¿Podrías ayudarme? Ellos preguntaban, o me decían, sí, eso está en la Biblia, eso está Sí, nos los enseñaron, sí, ¿será en Tesalonicenses, será Timoteo, será Colosenses? No, la verdad es que no recuerdo. Fui donde mi primer profesor de teología, pregunté, doctor González, ¿podría ayudarme? Es que, usted perdone, pero es que recuerda cuando usted nos enseñó esto de la Biblia solo la Biblia como criterio de autoridad. Sí, seguro. ¿Podría usted decirme dónde está eso en la Biblia? Y él me dijo, oye, Fernando, qué mal estudiante resultaste ser. Yo nunca dije que eso estuviera en la Biblia. No. Yo lo que dije fue que eso se infiere. Y le dije, oiga, pero doctor, fíjese qué interesante. Resulta que el criterio más importante, teológico más importante, que indica que la Biblia es la única norma de fe, doctrina y conducta, no es bíblico. No hay un texto que lo explicite. Y me dijo, no, explícito no, pero implícito sí. Se puede devengar la idea. Entonces comenzó un pequeño debate. Y le dije, pero doctor, no entiendo, porque nosotros acusamos a los católicos de inferir cosas y de no tomarlas según claramente estén estipuladas en la Biblia. Y me dijo, bueno, pero ¿quieres que te ayude o no quieres que te ayude? Y dije, bueno, pues, ayúdame. Entonces me dijo, el texto que está buscando es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que todo hombre llegue a ser perfecto a la altura del Señor Jesús. Qué contento me puse. Hay un texto que decía que la escritura es inspirada. Y si es inspirada, ¿para qué quiero otra cosa?
Me basta con la Escritura. Me olvido de todo lo demás. Porque aquí lo importante es no hacerme católico. Pero tuve que profundizar en el texto. No se trataba, recuerden, ya había aprendido que no era cuestión de citar. Es citar y profundizar. ¿Y saben lo que descubrí? ¿Saben lo que descubrí? Que esa escritura que San Pablo llama inspirada, en el siglo I, era el Antiguo Testamento griego, que era la Biblia de los primeros cristianos, que casualmente incluía los libros deuterocanónicos que yo no tenía en mi Biblia evangélica. Ahora el texto que yo arguía a mi favor para no hacerme católico se vertía en mi contra para señalarme a la única iglesia que sí había perseverado, al igual que San Pablo, en 2 de Timoteo 3:16, de que esos 7 libros eran también divinamente inspirados. Vamos a proseguir dándote más razones en el próximo programa de por qué decidí volver a la casa del Padre. Y aquí estoy hoy, en casa. En casa.